Te vamos a enseñar dos ideas prácticas que vas a poder implementar tan pronto como hayas visto este video y que de inmediato te pondrán por encima de los jugadores promedio. Vamos a usar esta posición como ejemplo. Era una partida de Tal contra Koblenz y es el movimiento de las blancas. ¿Qué harías aquí si tuvieras las piezas blancas? Puedes pensar, pausar por un momento. Y bueno, por supuesto, lo que hagas es una idea que se aplica a cualquier partida. Esto es simplemente un ejemplo. Vamos a ver cómo maneja esto un jugador promedio y cómo luego lo manejo Tal. Entonces, un jugador promedio aquí empieza a mirar sus piezas blancas, y empieza a ver dónde podrían ir. Tal vez se dan cuenta de la posición inactiva de su dama y piensan en moverla hacia adelante a cualquier lado, como puede ser dama de 3, tal vez con la idea de ir a B6 o simplemente con la idea de avanzar, y las negras hacen el movimiento alfil C6. Luego de esto, las blancas piensan nuevamente qué hacer, se dan cuenta de esta columna, la columna D, y ven que pueden jugar, por ejemplo, torre de 6. Se ve bien. Ahora las negras juegan torre G8 y entonces se plantea una amenaza que ojalá hayas visto. Se amenaza con dos piezas en G2, pero el jugador de las blancas todavía, no ve problema a esto y juega simplemente torre F2, defendiendo el punto. Ahora las negras juegan torre G3, atacando a la dama. Y bueno, parece que esto simplemente se resuelve moviendo la dama a D2. Y en este punto, sorpresivamente, se juega torre por H3, jaque. Y el jugador de las blancas hasta ahora se da cuenta de que no puede tomar porque su peón está clavado. Bueno, mueve su rey a G1, ahora sigue torre G3 y esto puede continuar con un avance del peón H y las blancas pierden lentamente pero de forma segura. El resultado de esto, después de que termine la partida, el jugador de las blancas va a pensar que lo único en que falló fue en ver esa táctica que no, que no notó y que lo que tiene que hacer es hacer más ejercicios de táctica. Sin embargo, lo cierto es que la posición blanca ya estaba mal desde antes que se diera esa táctica, porque las negras están atacando y las blancas son obligadas a poner sus piezas en posiciones defensivas. Las cosas ya estaban mal antes de que se diera esa táctica. Entonces, ahora volviendo al comienzo, veamos qué hizo Tal en esta posición. Hay una historia muy interesante. Tal, jugador siempre destacado por muchas razones. Alguna vez alguien le pidió un autógrafo y él firmó con el nombre de Bobby Fischer. Cuando le preguntaron por qué hacía eso, él dijo que lo había vencido ya tantas veces que tenía el derecho a usar su nombre. Bueno, una broma bastante pesada. Bueno, volviendo al ejemplo aquí, Tal, con las blancas, no movió su dama, lo que jugó fue alfil E2. Movimiento extraño. Porque, ¿por qué se devuelve con el alfil? Él es un jugador de ataque, ¿por qué está devolviéndose con el alfil? Es porque él sí había notado que las negras iban a jugar alfil C6 y que este alfil iba a ser molesto por esta diagonal, iba a molestar a su rey. Junto esto a la columna semiabierta G se iba a convertir en un problema. Fue lo que ocurrió, como vimos hace un momento, y entonces Tal se dio cuenta de que tenía que usar su alfil para intercambiar ese alfil tan activo de las negras, por eso juega aquí alfil F3. Después de alfil por F3 y torre por F3, se termina el ataque de las negras. Ahora ya no hay nada que pueden hacer, pues no pueden hacer más que buscar seguridad para su rey. Enrocar se ve peligroso en el flanco de rey, porque hay una posición ahí expuesta, esta columna está abierta, este peón es débil. Y entonces, pues ahora son las negras quienes tienen que pensar más en qué hacer. Se ha ido su única pieza activa. Bueno, las negras siguen con torre D8 y Tal jugó torre F a D3, enfrentando torres, obligando a este intercambio de torre por D3, y las blancas son dueñas, aquí sí, de la columna D. Después de esto, las negras, sin saber muy bien qué hacer, porque todavía no parece bueno enrocar, todavía no se pueden decir sobre eso, entonces juegan dama C7, tratando de mover su dama a algún lado. Pero luego de torre C3 que ataca a la dama, sigue dama D7 y luego dama C1, doblando piezas
por la columna C amenazando torre C8 o torre C7. Las negras ahora sí son obligadas a enrocar en el flanco de rey, claro, y ahora sigue torre C7 entrando con esa torre por la séptima fila, atacando a la dama y a la vez al peón. Las negras juegan dama D5, ahí sostienen el peón, defienden la dama, pero ahora tal juega dama E1 y el peón en H4 se cae. No hay forma como se pueda defender esto. Además de esto, el rey ha quedado expuesto, como lo habíamos anticipado, y las blancas ganaron de forma segura unas cuantas jugadas más tarde. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es que tenemos que observar muy bien a nuestro oponente y especialmente sus ideas de ataque. Y debemos anular esas ideas desde muy temprano, antes de que se conviertan en un problema. Cuando las blancas han intercambiado alfiles, ya no hay aquí que puedan hacer las negras, y entonces la probabilidad de equivocarse pues es muy cercana a cero. No hay piezas activas, así no hay, o sea, no nos pueden aparecer de repente una táctica como esa que apareció cuando jugaba el jugador aficionado a esta posición, y entonces eso es lo primero que debemos aprender. Observar las ideas del oponente, como aquí, y resolverlas. Ese es el nivel 1 de lo que estamos hablando aquí. Reconocer las amenazas del oponente para no equivocarse. Pero hay otro nivel, y vamos a ver con el siguiente ejemplo. Ese otro nivel es saber contrarrestar las amenazas del oponente. Usamos otra posición de ejemplo muy diferente. Jugamos D4 y digamos que las negras juegan E5, gambito Englund. Sigue D por E5, sigue caballo C6, caballo F3 y ahora las negras juegan D6. Y aquí una pregunta interesante. ¿Cómo jugarías aquí con las blancas? Pausa si quieres, piensa por un momento, porque pues habrás notado que el peón está atacado 2 veces y las negras van a tomarlo. ¿Qué harías con las blancas? ¿Cómo resolverías esto? Bueno, una forma típica de jugar aquí para alguien con blancas es tomar en D6. Pero esto, ojo, ayuda a que las negras se desarrollen. Sigue alfil por D6 y ahora las negras tienen una posición más activa. Van a poder continuar rápidamente con alfil G4, con dama E7 por ejemplo, y enrocando en el flanco de dama. Rápidamente consiguen una partida muy activa. Nosotros no debemos ayudar a nuestro oponente y entonces debemos aprender a buscar algo más. Entonces el nivel 1, digamos, es reconocer la amenaza, no equivocarse, por ahí está bien, pero el nivel 2 es saber contrarrestar la amenaza del oponente. Teniendo en cuenta que ese viejo proverbio de que la mejor defensa es el ataque, debemos pensar no solo en responder a la amenaza, sino en contraatacar, en contrarrestar esa amenaza con otra amenaza. Entonces podemos preguntarnos aquí, ¿cómo jugar con las blancas que no sea tomando ese peón? Entonces, por ejemplo, podríamos jugar alfil F4. Bien. Y en ese caso reforzamos la presión que hay sobre esa diagonal. Esa es una opción. Pero incluso mejor que esto es ir con el alfil hasta G5. Así contrarrestamos la amenaza, pero a la vez estamos contraatacando. Estamos atacando a la dama y estamos obligando a las negras a tomar alguna decisión, donde por ejemplo caballo F6 no se puede gracias a nuestro peón que todavía está en E5. Mover la dama a D7 pues sería incómodo, va a interrumpir el alfil en C8, pierden tiempo. Y si juegan alfil E7, que parece que está bien, veamos la diferencia. Aquí ocurre alfil por E7, caballo G por E7, y ahora gracias a que este peón ya no tiene como defensor al alfil, podemos tomarlo y las cosas son diferentes. Sigue E por D6, sigue C por D6, y ahora lo que hemos hecho es obligar a nuestro oponente a crearse un peón aislado, un peón que se vuelve débil, un peón que es un problema en el largo plazo. Y esta sí es una forma como hemos contrarrestado la idea inicial de las negras y nos hemos tomado la iniciativa. Prácticamente tenemos una posición ganadora estratégicamente. Ahora vamos a practicar un poco más esto porque de verdad hay que desarrollar esta habilidad
para empezar a usarla desde ya. Estamos aquí en la posición previa al ataque Fegatelo, muy típico. Y aquí las negras juegan D5 para cerrarle la diagonal al alfil. Sigue por D5, luego sigue caballo A5 atacando al alfil, esto es teórico, sigue alfil B5, C6 interrumpiendo el jaque. Y aquí D por C6 y B por C6. Y en este punto hay varias formas de jugar para las blancas y una muy interesante y súper agresiva es jugar dama F3. Con este movimiento se aumenta la presión sobre el punto C6, que solo está defendido por ahora por el caballo, pero adicionalmente se pone un ojo con rayos X en la torre de la esquina de A8. Por lo tanto, si nosotros tomáramos simplemente el alfil con el peón, nos comen la torre y perdemos material. Entonces debemos observar bien esta posición y tratar de aplicar lo que ya hemos aprendido. Piensa en si puedes ver algún movimiento nuevo de acuerdo a eso que hemos visto hace un momento. Un movimiento más ingenioso que simplemente defender ese peón, porque, bueno, esa es el primer nivel, decimos, que es entender la amenaza. Hay una amenaza concreta sobre C6, van a tomar aquí luego con la dama. Ese es el primer nivel, reconocer esa amenaza, pero lo que la mayoría de jugadores aquí haría sería defenderse de forma pasiva, por ejemplo jugando un alfil B7, que defiende sí, pero pone el alfil en una posición pues queda encerrado simplemente. Entonces no es eso, no es así como deberíamos jugar y en cambio debemos buscar otra forma. Pensemos en formas de contraatacar, por ejemplo, una que se nos podría ocurrir es jugar alfil G4, atacar a la dama. Pero en ese caso de todas formas nos toman en C6. Sigue el jaque y demás, así que alfil G4 no nos sirve. Sin embargo hay algo más. Veamos por ejemplo qué pasa si jugamos H6, atacando a esta pieza, una de las que está metida en nuestro territorio. Esta es muy interesante y cuando la calculamos vemos lo siguiente. Si las blancas ahora toman dando jaque con el alfil en C6, recapturamos con el caballo, y luego de dama por C6 tenemos jaque, pero ahora nos cubrimos con el alfil en D7. De esta manera contrarrestamos ese jaque, atacamos a la dama, tenemos defendida nuestra torre, pero además tenemos atacado al caballo. Con esto, obligatoriamente las blancas pierden una pieza. Así logramos identificar la amenaza, resolverla activamente y tenemos la partida ganada. Y con un ejemplo más vamos a ver que esta misma idea aplica tanto para el medio juego como para el final. Por ejemplo, en esta partida jugada entre Tabata Bey contra Caterina Lagno, las blancas jugaron torre a D1 y las negras tomaron el peón en A2. Con esto están atacando al alfil en B2 que no tiene defensa y aquí podemos entrenar lo que hemos aprendido. ¿Cómo jugarías aquí con las blancas? Hay una amenaza muy concreta sobre nuestro alfil, también hay presión sobre el caballo en C5. Las negras pueden pensar en intercambiar caballos allí, por ejemplo. Y entonces debemos pensar en cómo resolver esto. ¿Qué harías? Muchos seguramente tomarían simplemente caballos, aquí intercambiarían caballos, pero debe haber una forma más inteligente de contrarrestar esto. Debemos primero que todo buscar un movimiento activo de contraataque, algo inteligente, y solo si ya nos toca defender, pues lo haremos, pero primero que todo algo activo. Entonces veamos qué podemos hacer de forma activa aquí, qué podemos atacar, capturar. Por ejemplo, alfil por G7 podríamos hacerlo, es un movimiento a considerar, pero luego rey por G7 pues no queda nada más. Eso es algo que simplemente había que pensar, así que bueno, ya lo descartamos. Otra opción más sencilla es tomar con la dama en F5, con lo cual ganamos un peón, atacamos a la torre, que está desprotegida, y a la vez atacamos a este caballo. Esto ya se ve mejor, probablemente es lo que se debería jugar, y las blancas aquí estarían ganando. ¿Qué otra cosa se puede hacer? O mejor dicho, ¿hay algo mejor que dama por F5? Si lo hay, afortunadamente en esta posición hay más de donde escoger. Tenemos torre D7, otro movimiento que fue el que se jugó en la partida, que también es muy fuerte porque nos atacan el alfil y nosotros atacamos el suyo.
De esta manera, además, hemos activado esta torre metiéndola en la séptima fila y esto siempre va a ser beneficioso para nosotros. Y si por ejemplo ese alfil se mueve de allí tomando en C5, tenemos un equipo aquí entre dama, entre torre y alfil, donde podemos hacer torre por G7 jaque, creando un ataque ganador. Entonces vemos que en esta posición hemos encontrado no uno, sino dos movimientos de contraataque. Sin embargo, típicamente estos movimientos no los va a ver un jugador promedio, porque no es así como piensa, porque para eso hay que pensar de la forma como hemos aprendido hoy. Ahora bien, no podemos decir que solo esta idea sea suficiente para llevarnos a un nivel de expertos. Así que si quieres llegar a ese nivel, tenemos un curso exclusivo en ese aspecto que se llama 3 pasos a 2000 de Elo, donde te damos una guía clara de todo lo que necesitas saber para conseguir ese nivel. Si te interesa alcanzar ese nivel, entra, conoce el curso y ojalá puedas tomarlo. Alcanzar este nivel te pone en el 5% de todos los jugadores de ajedrez, porcentaje de jugadores privilegiados.